propuesto y planeado. Son las 8:30. Vamos a comenzar con este seminario virtual. La idea de hoy es que hablemos un poquito de las cortinas, cómo podemos hacer el control de las mismas, qué métodos y qué dispositivos ofrecemos, tanto desde HomeTech como desde Control 4 para la integración de las cortinas, y cómo hacer, digamos, o sacar el mejor provecho de ellos. Es una capacitación que está más enfocada a mostrarles un poco cómo se hace la configuración de ellas en el Composer y cuáles serían los métodos que podríamos utilizar para cada uno de ellos. Entonces, nuevamente agradecerles pues como el compromiso que están adquiriendo con nosotros de hacer parte de estos seminarios, y esperamos que sean de su agrado, que les brinde la información necesaria y que lo puedan utilizar de aquí en adelante en sus proyectos. Entonces, la idea en este seminario es tocar los siguientes temas, que hablemos un poquito de cómo es un funcionamiento de un motor de cortina. Principalmente los motores de cortina son motores monofásicos. Después vamos a mirar un poco los 3 tipos de motores que conseguimos actualmente en el mercado, que es el motor de 4 hilos, el motor de radiofrecuencia y el motor que se controla por contacto seco. Voy a mirar un poquito cómo es la configuración de ellos y cómo a partir de eso tenemos que o debemos elegir el método y el dispositivo que vamos a utilizar para controlarlo. Posterior a eso vamos a hablar de 2 dispositivos de Control 4 que nos van a permitir la integración de cortinas. Estos 2 son el módulo de 8 relés centralizado, de iluminación centralizada, y el outlet switch. A ver cómo se configuran y cuál es la forma en que debemos conectarlos. Después vamos a hablar de los módulos de HomeTech, tanto los módulos relés como el módulo para cortinas RF. Vamos a hablar también un poquito de cómo funciona el multilink, cuáles son sus alcances. Y finalmente vamos a hablar de las 2 interfaces propias de cortinas, que son la interfaz de Somfy y la interfaz de Hunter Douglas, cómo es la integración de ellas y en qué casos se utiliza. Básicamente ahí vamos a basar nuestro seminario. Es un seminario que no va a ser muy largo, pero esperamos que surjan todas las dudas posibles para irlas resolviendo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cómo funciona un motor de cortina o un motor monofásico con doble sentido de giro, que es básicamente lo que se utiliza en los motores de cortinas. Entonces, un motor monofásico con sentido de giro es un motor que tiene 2 devanados. Estos 2 devanados es uno primario, que es el devanado de trabajo, y uno secundario, que es un devanado que se llama auxiliar o devanado de arranque. El devanado primario o devanado de trabajo es el devanado que siempre debe estar energizado para que el motor tenga la potencia suficiente, y el devanado de arranque solamente se utiliza para elegir el sentido de giro del motor, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso, no sé si en algunos casos se han dado cuenta que muchas veces uno energiza un motor, el motor empieza a zumbar o a vibrar, pero no se mueve hacia ningún lado. Esto implica que el devanado primario o el devanado de trabajo está energizado, pero el devanado secundario, devanado de arranque, tiene un problema en su alimentación, y por eso el motor intenta arrancar, pero no sabe hacia dónde. Si uno hace una pequeña fuerza sobre el rotor de ese motor hacia cualquiera de los 2 lados, el motor va a empezar a girar hacia ese lado sin necesidad de energizar el devanado secundario. Para cambiar el sentido de giro de un motor monofásico de doble sentido, se utiliza un desfase en la onda sinusoidal de 90 grados.
por medio de un condensador. Entonces, como vemos acá en esta diapositiva a la izquierda, normalmente los motores vienen con un microswitch o un switch de estado sólido que me va a permitir hacer el switcheo entre las señales de entrada. Entonces ese microswitch lo que va a hacer es ponerme el condensador en paralelo con el devanado de trabajo o el devanado primario para que gire en el sentido horario, o ponerme el condensador en serie con el devanado primario para que gire en sentido antihorario. Esto funciona en los motores que traigan este microswitch incorporado. Cuando no lo traen, es por eso que es necesario hacer el switcheo de forma manual, es decir, cuando cambiamos una fase por la otra, esto lo que hace es como si nosotros estuviéramos cambiando la orientación del microswitch de dos polos. Como les mencionaba ahorita, al principio, entonces tenemos dos devanados, aquí en la imagen de la izquierda lo podemos observar, en los cuales el devanado o las terminales del devanado de trabajo, que serían T1 y T4, siempre van a estar energizadas, como lo vemos acá, tanto en la parte de arriba donde dice L1 y L2, como en la parte de abajo donde dice rotación inversa, T1 y T4 siempre van a estar energizados, y lo que hacemos es variar la conexión de las terminales T5 y T8 para que gire en un sentido o gire en el otro sentido. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Recordamos, porfa, que abran el micrófono solo cuando tengan alguna pregunta para que no interfiramos ahí con la presentación. Entonces, este es el funcionamiento básico de un motor monofásico de 2 giros. No sé si haya alguna duda hasta ahí que podamos resolver en cuanto al funcionamiento. No, todo está claro. Bueno, entonces estos motores de cortinas vamos a poderlos encontrar, como se los mencionaba al principio, en 3 presentaciones. La primera presentación es un motor de 4 hilos, que básicamente es el funcionamiento normal de estos motores, en los cuales vamos a identificar los 4 hilos con los colores amarillo-verde, que siempre serán la Tierra, café o negro, estos van a identificar las fases de rotación, es decir, las terminales 5 y 8 de la diapositiva anterior, van a determinar estas terminales 5 y 8. Entonces, generalmente el café es para la fase de subida o la fase de apertura de la persiana, y el negro es para la fase de bajada o la fase de cierre de la persiana. Y vamos a encontrar un cuarto hilo que es el neutro, que generalmente se representa en blanco o en azul. Este tipo de cortinas pues las vamos a poder controlar por medio de dispositivos que manejen relés, dado el caso de los módulos de panelizado 8 rel, o los outlet switch, o los módulos de relés. En un momento silenciamos a alguien que acaba de entrar. Bueno, me dice Michael por acá que se cortó el audio. Les reitero, entonces los motores de 4 hilos son motores que vamos a encontrar con un código de colores como el que ven en la imagen, y es que el verde amarillo es tierra, café generalmente es la fase para abrir la cortina o la fase de subida, el negro generalmente es para la fase de bajada o cerrar la cortina, y blanco o azul es el neutro. Entonces este tipo de motores los vamos a poder controlar por medio de dispositivos que manejen relés, como lo son el 8 rel, el DIN 8 rel, o el outlet switch, o los módulos de relés que maneja HomeTech directamente.
También vamos a poder encontrar motores de características de radiofrecuencia. Estos motores de características de radiofrecuencia lo que hacen, bueno, a diferencia del motor anterior, es que el control remoto le envía la orden al switch de estado sólido para que haga el switcheo, valga la redundancia, de la configuración de la ubicación del condensador, de tal forma que baje que se mueva hacia arriba o hacia abajo la cortina y que tenga el stop, es decir, que el microswitch se desconecte para que la cortina pueda estar en un punto intermedio de su movimiento. Estas cortinas de radiofrecuencia generalmente trabajan en dos frecuencias, pues es lo más común, que es 433. Este 433 varía entre 433.05 y 433.98 o 315, que el 315 es una frecuencia que varía entre 315.01 y 315.95. Entonces, de acuerdo como a la onda de frecuencia que esto maneje, vamos a poder o no utilizar esos códigos para capturarlos por algún dispositivo, intervenir o aprender esos comandos del control para controlarlos por medio de la automatización. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí entre estos dos tipos de motores? Bueno, en realidad es el mismo tipo, pero la forma de accionar el switch es diferente. ¿No? Hasta ahí todo bien. Listo. Por último, vamos a encontrar el tipo de cortina que se controla por contacto seco. Este tipo de cortina que se controla por contacto seco generalmente son de desplazamiento horizontal. Este desplazamiento horizontal es muy común, por ejemplo, en paneles japoneses o en cortinas de estas que son pues como decorativas, que son de tela. Y este desplazamiento horizontal lo hacen por medio de un motor como el que ven acá. Entonces, ese motor tiene una alimentación directa a 110 que energiza como tal el mecanismo y tiene 4 hilos de control, que son contactos secos, que determinan su movimiento. Estos movimientos se hacen generalmente por pulsos. Entonces, de estas 4 líneas que salen acá, vamos a encontrar que hay una que es el común, que es la línea 1. Hay 2 que son los movimientos de subida o de desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda, que son la línea 4 y 5. Entonces, un pulso entre el E1 y el E4 va a hacer que la cortina se mueva hacia la izquierda. Y un pulso entre el E1 y el E2 va a hacer que la cortina se mueva hacia la derecha. Y el E3 va a ser el stop. Entonces, un pulso entre el E1 y el E3 va a hacer que la cortina se detenga. Este tipo de cortinas que se controlan por contacto seco, generalmente se hace la conexión por medio de un conector RJ9 o RJ11 de 6 pines. Esta conexión pues busca tener la protección del motor por medio de un relé de estado sólido dentro de él para poder tener el movimiento de la cortina como tal. Entonces, esos son los tipos como de motores que vamos a poder encontrar en el mercado en cuanto al manejo de cortinas. La idea es pasar a mirar con cuáles dispositivos podríamos llegar a controlar cada uno de estos motores y cómo sería como su utilización dentro del Composer. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O está todo claro? Y continuamos. Bueno, Michael pregunta, ¿todos los motores de radiofrecuencia se pueden controlar con el módulo de Multilink? Bueno, Michael, no. El módulo de Multilink aprende comandos en 315 y en 433, pero no todos los comandos los aprende y hay algunos que es capaz de aprender, pero no es capaz de emitir. Esto se debe a varias cosas. Primero, que hay determinadas frecuencias que vienen encriptadas, así como por ejemplo en los aires acondicionados los códigos ER vienen encriptados o
o son dinámicos, en las cortinas pasa exactamente lo mismo. Precisamente para no permitir el copiado de estos códigos, lo que hace el fabricante es utilizar códigos dinámicos, es decir, que no siempre el código de subir o de bajar va a ser el mismo, o va a mandar encriptada su información. Entonces, no todas las cortinas van a poderse controlar por multilink. Ahorita hablamos un poquitico del multilink directamente. Edwin me pregunta que si este último motor necesitaría 3 relevos. ¿Hay un driver en Control 4 que sea de 3 relevos o toca por programación? Hay un driver en Control 4 que es el 3 relay, es precisamente para este tipo de controles, que busca es precisamente mandar un pulso a cada uno de los estados para poder tener apertura, cierre y stop. Danilo pregunta, ¿el funcionamiento de los motores es semejante al de los telones? Sí, es completamente igual. Es un motor de 4 hilos en el cual, o de 3 hilos, dado el caso que funcione por contacto seco, en el cual lo que hacemos es invertir la fase o la entrada de la fase a los devanados del motor para que gire en un sentido o en el otro. Por ejemplo, los motores de los telones son generalmente de este estilo, que son motores de contacto seco, los cuales se alimentan con fase, fase, neutro y tierra, y lo que haces es por medio de un contacto seco de apertura, pero este ya no es por pulso, sino sostenido, lo sostienes con el común y el normalmente abierto, él abre, con el común y el normalmente cerrado, él cierra, o con los dos desconectados, él tiene el stop. Bueno. Tiene razón César, ahí sí me faltó. El motor por IR, hay algunos motores que su control remoto funciona con comandos infrarrojos. Sí, César, tienes toda la razón. Ahorita miramos un poquito con cuáles dispositivos los podríamos controlar también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuemos. Entonces, como lo decíamos en la introducción, por parte de Control 4 tenemos dos formas de controlar las cortinas. La primera forma es por medio del módulo de relés, que sería el DIN 8 REL, y la segunda forma es por medio de un outlet switch. Entonces, si nosotros fuéramos a utilizar el módulo de relés, pues tendríamos que tirar cableado desde las cortinas hasta donde tengamos ubicado el módulo de relés, y allí pues hacer las conexiones. Es muy importante que este módulo de relés tiene un modo de programación que permite hacer un enclave entre dos canales del módulo, de tal forma que garanticemos así la seguridad del motor de la cortina. Este enclave se va a dar entre digamos, el canal 1 y 2, después entre el canal 3 y 4, entre el canal 5 y 6, entre el canal 7 y 8, lo que nos garantiza que por el canal 1 y 2 no va a salir nunca corriente simultáneamente y protejamos el motor. La forma de llevar este módulo a esa configuración es dejando presionados los canales 1 y 8 simultáneamente. De esta manera el módulo va a pasar a que sus LED van a empezar a parpadear en amarillo, y al parpadear en amarillo ellos van a quedar en la configuración de cortinas, es decir, que el módulo 1 y 2, que el canal 1 y 2 van a quedar enclavados. Dado el caso que quieran controlar el módulo, digamos la mitad para cortinas y la otra mitad para iluminación,
Entonces, pueden utilizar el pulsador del módulo, dejándolo presionado para que él salga del modo de cortinas y quede como un canal individual. Okay. No, esa configuración se le puede hacer solamente al módulo de relés, si no estoy mal. De todas formas, Juan Pablo está acá en la llamada y nos puede sacar de esa duda. Juanpa, el módulo de dimerización puede configurarse también en esta configuración para cortinas. Hola, muy buenos días a todos. No, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Sí me escuchan por ahí? Ok, perfecto. Gracias. No, mira, el módulo de dimmer está más orientado a lo que es la parte de dimerización y trae una componente de relé más que todo para lo que es la parte de switcheo de cargas normales de iluminación. En el módulo de relé es el único que permite hacer esto. Cuando tenemos este que tienes en la imagen es el módulo de relé internacional en la versión 2. Los que tenían la terminal verde que necesitaban tornillo para apretar, ese es el, por decirlo así, el módulo de relés versión 1. En el versión 1 se deja presionado el 1 y el 8, él cambia la secuencia de colores, aparece en verde y cuando tú seleccionas el canal 1, el 1 y el 2 se convierten en naranja. Entonces eso hace que el 1 y el 2 estén bloqueados para que funcionen en modo cortina. Luego te vas al 3 y lo presionas y el 3 y el 4 se vuelven naranja. Entonces hay dos cambios de colores entre naranja y verde, el cual te indica si está en modo cortinas o si está en modo relé para cargas normales de switcheo. Y lo puedes hacer dependiendo de los canales, o sea, no necesariamente todo el módulo tiene que estar en modo cortinas, puede estar 2 canales en modo cortinas y el resto de canales pueden estar en switch on. Algo que es muy importante aclarar es que en este módulo internacional, el 1 y el 8 presionados se tienen que hacer con el factory reset, o sea, cuando el equipo esté sin identificar, porque apenas se identifica, ya no te deja hacer lo que es la parte de la configuración de cortinas. Entonces, en el módulo internacional, que es este que ustedes tienen aquí, que es el gris, que presionan la pestañita para meter el cable, en este de acá, apenas ustedes conectan el módulo sin identificar dentro del composer y sin darle la configuración inicial, ustedes presionan el 1 y el 8 y le dicen qué cortinas o qué canales van a estar controlados en modo cortina. Gracias. Juanpa, gracias a vos. Bueno, entonces esa es como la configuración que podemos poner acá en el módulo. Y la otra forma, bueno, me pasó a mencionar también, ahorita se los muestro, que lo tengo acá en la siguiente diapositiva, el Z2IO para el control de cortinas. Es el outlet switch. El outlet switch nos va a permitir tener el control de 2 releos. Esos 2 releos los vamos a poder utilizar para tener fase de subida, fase de bajada y stop en una cortina. Este outlet switch, pues como la mayoría de ustedes han de saberlo, funciona por medio de un protocolo inalámbrico Zigbee. Este protocolo inalámbrico nos da la comunicación con el controlador y vamos a poder accionar estos 2 relés. Es muy importante tener en cuenta que cuando hacemos la identificación del dispositivo y él va a empezar a actualizar su firmware, esta actualización va a hacer que los 2 outlets se pongan, saquen corriente al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, van a mandar fase por las 2 salidas del relé y van a poner en riesgo el motor de la cortina. Usar el módulo, una protección del módulo, tener una protección contra corrientes inversas. Bueno, ahí ya Juan Pablo les está respondiendo. El módulo tiene un snoozer que lo que hace es mitigar digamos, el riesgo de las corrientes inversas que van a ingresar al módulo. Dice, con la nueva línea de outlet switch se podría manejar cortinas. Mauricio, como lo vimos en la capacitación del miércoles, es muy importante tener en cuenta que a pesar de que el nuevo módulo
de el nuevo outlet switch de la serie Essential tiene dos tomas o dos lugares para conectar clavijas, es un mismo relé, se activan al mismo tiempo. Entonces, solamente podrías utilizar, digamos, a la salida de ese relé un relé de potencia y controlarlo con el normalmente abierto y normalmente cerrado, pero solo tendrías subida y bajada de la cortina. Bueno, entonces, como les decía, cuando el outlet switch se identifica y empieza a actualizar su firmware, él pone las dos salidas activas, lo que va a poner en riesgo el motor de la cortina. Entonces es importante identificarlo y esperar que se actualice sin conectar las cortinas. Y también es muy importante tener en cuenta la conexión. Entonces, como ustedes lo saben, la patica gruesa de una clavija o de un toma es el neutro, la patica pequeña es la fase. Entonces, cuando vamos a conectar una cortina, tenemos que conectar las dos fases a las paticas delgadas de la clavija y un solo neutro a una de las paticas gruesas, ya que ese neutro viene puenteado internamente en el outlet switch. Sí, la versión así como las botoneras, como los forward face dimmer, como los dimmer adaptativos, van a seguir apareciendo la iluminación wireless tradicional en el inventario sin ningún problema. Outlet switch, outlet dimmer, FPD, APD, pero se agrega esta iluminación adicional que es la esencia. Bueno, y como les mencionaba, la otra forma de controlar las cortinas puede ser por medio del Z2IO. El Z2IO es un dispositivo Zigbee que necesita ser alimentado a 5 voltios por medio de un adaptador, el cual trae dos puertos IR, eh, tiene dos, tiene dos puertos IR y tiene la forma de configurarse como relé de de un polo y dos terminales, de dos polos y dos terminales, o de dos polos y cuatro terminales. Esto nos permite tener tanto control de la cortina por relé o por contacto seco. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, entonces continuemos. La otra forma que tenemos para controlar cortinas, que serían los módulos que tenemos de HomeTech directamente. Estos módulos de HomeTech hay de dos tipos, que serían para controlar cortinas tipo 4 hilos o para controlar cortinas tipo RF. Entonces, para controlar cortinas 4 hilos lo podemos hacer por medio de módulos para comunicación serial, que serían los HTRS232, o que ese módulo para control serial viene por 4 relés o por 8 relés con 4 sensores de entrada. Entonces, el primer número que nos aparece en la referencia es el número de relés de salida y el segundo número son los sensores que tiene de entrada. La segunda forma de controlarlo sería por los módulos Wi-Fi. Estos módulos Wi-Fi vienen con configuración para dos relés y dos sensores o cuatro relés y cuatro sensores. Y por último, para controlar cortinas de 4 hilos serían los módulos HT Ethernet que vienen en configuración de 4 relés por 4 sensores. Estos módulos, entonces el primero va a tener una comunicación serial por medio de un cable 3.5 a 3.5 o 3.5 a DB9 con los controladores. El segundo se va a hacer por medio de
comunicación vía IP con el controlador, al igual que el tercero. Y al final nos aparece un módulo nuevo, que es el módulo de cortinas, es algo similar al multilink. Este módulo de cortinas va a funcionar de forma inalámbrica por Wi-Fi y va a permitirnos tener el control de hasta 30 cortinas. Ahorita les muestro en el Composer cómo sería la configuración del mismo. 30 cortinas, de las cuales las marcas de los motores que puede controlar son Fexalum, Imela, Panorama, PEL, Pentagrama, Zafra y uno por uno. Esos son los motores que tendría la capacidad de controlar este módulo. Entonces, no sé si tengan dudas acerca de estos módulos. El módulo Wi-Fi el módulo Wi-Fi para control de cortinas inalámbricas es un módulo que nos va a permitir 30 cortinas con subida, bajada y stop en un alcance más o menos entre 8 y 10 metros. Esta configuración de este módulo la vemos ahorita, pues no tengo a mostrárselos funcionando, pero no lo tengo en mi casa, pero la semana entrante les mandamos un videito de cómo sería la integración. Bueno, entonces por acá, como ustedes fabrican los módulos, ustedes sería bueno que los Wi-Fi tengan marcada la Mac en alguna parte, esto lo tendremos en cuenta. ¿Qué alcance da el HT Bridge? ¿Sirve para un piso? Bueno, Juan Carlos Díaz, la idea es que este HT Bridge tiene un alcance más o menos entre 8 y 10 metros para transmisión de radiofrecuencia. Entonces, probablemente te alcance, depende del material constructivo de la casa y de las interferencias que puedas llegar a tener, te alcance un módulo para 2 o 3 habitaciones, o a veces solamente te va a alcanzar para uno. ¿Hay problemas con el control, con la distancia de control por serial? Sí, pues normalmente la distancia por control de serial, ellos vienen con un cable incorporado de 2 metros. No obstante, lo recomendable no es pasar de 10 metros en un control por serial, porque es un control por serial por RS232 y no por 485, que es el que nos da mayor distancia. César Ortiz pregunta que Fexalum, ¿en qué frecuencia las Fexalum que es capaz de controlar este módulo son de la frecuencia 433? El HT Bridge trabaja en la frecuencia 433. Harold, como te dije, lo recomendable es no exceder los 10 metros para el cable serial de control con estos dispositivos. ¿Alguna otra duda? Bueno, hablemos un poquito del multilink, que es algo que ustedes ya venían trabajando anteriormente. Este multilink necesita un cable Ethernet para conexión por IP. No tiene todavía el servicio de Wi-Fi. No sé si en algún momento lo irán a sacar. Es un dispositivo que trabaja o es capaz de aprender ciertas frecuencias a 433 y a 315. Además de aprender frecuencias IR. Entonces, como nos lo mencionaba César, hay cortinas que se pueden controlar por IR. Entonces, podríamos hacer el control por medio del Z2IO 1 o por medio del multilink, aprendiendo los códigos 2. Este dispositivo tiene un alcance un poco mayor al de nosotros, al HT Bridge. Tiene un alcance entre 12 y 15 metros de radiofrecuencias a 315 y a 433. Aprende hasta 200 códigos, teniendo en cuenta que el código de subir es 1, el código de bajar es 2 y el código de stop es 3. Entonces, esto nos daría para tener el control de... Bueno, Aider me pregunta que si
yo leo la pregunta acá. ¿La potencia Zigbee del Z2IO es superior a la del outlet o es menor? La potencia Zigbee del Z2IO es superior a la del outlet o menor. Es superior debido a que este dispositivo a partir de la 2.10.5, no sé si me equivoco, Juanpa, o 2.10.6, incorporaron la capacidad de repetir Zigbee, lo que hace que su capacidad o su antena tengan un mayor alcance. No sé si es de la 2.10.5 o de la 2.10.6, Juanpa. Sí, es a partir, si no estoy mal, de la 2.10.5 y la ventaja que tiene el Z2IO es que sirve de ruteo para muchos dispositivos Zigbee. Entonces, cuando sacamos el Z2IO, nos dimos cuenta de que su rendimiento era mucho mejor que el Zigbee Extender, que era el equipo que teníamos para repetir señal. Entonces, el Z2IO cumple esa función también de repetir señales y es capaz de rutear hasta 32 dispositivos. Entonces, es un muy buen equipo que permite tener muchas funcionalidades de entradas y salidas, y adicional a eso, su cobertura es mucho mejor y tiene mejor ruteo para lo que son otros dispositivos Zigbee. Adicional a eso, recordemos que el Z2IO tiene tecnología de hardware de la generación 3, que es un Zigbee, que es un chipset de Zigbee mucho más avanzado, igual al de los de la generación 3, no como los outlet switch, que son generación viejita. Juanpa, pregunta César que si conoces algún motor Zigbee directamente o alguna marca que sea compatible ya directamente por Zigbee con Control 4. Yo no la conozco. Directamente con Zigbee, los únicos con los que hemos trabajado es con Somfy. Somfy tiene un módulo, que el módulo se le conecta a los motores que ellos que maneja Somfy, como el Soness, como algunos de los módulos que ellos, el Gladea. Entonces, es una tarjetica que se le monta al motor y automáticamente lo convierte en Zigbee. Y sí, sí la tenemos, pero solamente para Somfy. Es de las únicas. Y el otro es Commotion. Commotion es el otro que también es directamente con Control 4 y es Zigbee. Son esas dos marcas con las que se manejan. Las de Commotion vienen directamente en Zigbee, directas para Control 4. Las de Somfy es el motor el que se le monta un módulo para que sea Zigbee. El modulito de Zigbee, si quieren, déjenme un momentico, yo lo busco por aquí la referencia. Y se conecta, creo que a los que son RTS, a la serie RTS. Bueno, ahí mientras Juanpa va... Dale, mientras yo busco por aquí, ustedes si quieren continúen. Mientras Juanpa va consultando ahí, entonces les cuento anteriormente los dispositivos Multilink venían con dentro de su cajita un código, que ese código era la licencia de activación para vinculación del driver con el Composer. A partir de la OS3 o a partir del último driver del Multilink, ya para trabajar con la comunicación por medio de Proxy 2, el módulo de Multilink no va a funcionar con esa licencia, sino que es necesario generar una licencia que se vincule directamente a la MAC del controlador principal del proyecto. Entonces, no sé, ya muchos de ustedes han tenido la experiencia. Para poder tener esa licencia y que nos funcione en el proyecto, es necesario que nos envíen por medio de un correo electrónico, por WhatsApp, la MAC del controlador principal, y con esa MAC ya se les genera un código de licencia para que puedan vincular el dispositivo. Esto se demora aproximadamente de 12 a 24 horas, porque no lo genero yo, sino que lo genera directamente el fabricante. ¿Hay alguna duda sobre el Multilink? Edison, ¿qué duda tenés? Bueno, mientras Edison va ahí redactando la duda que tiene. La otra forma que hemos encontrado común
comúnmente en los proyectos de control. Bueno, por aquí Juanpa me está mandando la foto del módulo. En un momento se las comparto por acá. Sí, el modulito es el ILT y es para la serie ST30 de Somfy. Es un modulito que al mismo tiempo permite conexión RJ y tiene varios tipos de conexiones, entre ellas está el Zigbee. Aunque lo estoy pegando por acá en la presentación para ver si lo logramos. Y por aquí te va a mandar también el driver. Bueno, por aquí Juanpa nos mandó el driver. Ahorita lo buscamos en el Composer. El modulito, vamos a ver si lo logramos poner por aquí. Se los voy a adjuntar aquí en la presentación. Ahorita se los adjunto pues porque no me está dejando como adicionarlo ahí a la presentación. Bueno, entonces antes de que pasemos al Sonfi, entonces hay varias preguntas. La primera es ¿qué tipos de cortinas no funcionan con el multilink? Bueno, nos hemos dado cuenta que las cortinas panorama, por ejemplo, las cortinas uno por uno, las cortinas, bueno, no hay un listado como tal de cortinas que no soporten o que el multilink no sea capaz de controlar. Entonces no te tendría como esa información. Dice Edwin que a mí me ha pasado que a veces el multilink pierde los códigos. ¿Cuál es la mejor solución para ello? Bueno, lo que pasa con el multilink es que cuando, como tal, el multilink no almacena los códigos, los almacena es el controlador. Cuando ustedes se meten en la página web, en la dirección URL que el multilink les genera, si se dan cuenta, esa dirección IP es la dirección IP del controlador, con un slash que nos indica un puerto, es un puerto de almacenamiento del controlador. Entonces, para que eso no suceda, lo que hay que hacer para que no quede guardada en caché, sino que quede guardada en la memoria, es que cuando grabemos todos los códigos, hacemos un backup de esos códigos y se lo montamos directamente al multilink o a la página del multilink para que él tenga ese backup disponible ahí. No sé si me hago entender. Bueno, Gonzalo Jaimes pregunta, ¿me pueden aconsejar formas de integrar cortinas ya instaladas con su control normal sin tener que cablear? Bueno, Gonzalo, habría que hacerlo por medio de un control inalámbrico, entonces ahí ya te tocaría mirar si por medio del multilink puedes aprender los códigos o si no por medio del HT Bridge, depende del tipo de motor que estén manejando las cortinas. Entonces, ya dependiendo como del tipo de motor, podríamos mirar qué dispositivo podríamos usar. Listo, entonces la interfaz URTS de Sonfi es una interfaz que, Mateo, pero ¿cuál es la causa por la cual se borran? La causa por la cual se borran, Harold, es como te digo, él queda en una memoria volátil. Entonces esa memoria volátil, cuando de pronto el controlador está por fuera, digamos, se desconecta un tiempo, él no es capaz de mantener esa memoria volátil y se borran los códigos en esa memoria. Por eso es necesario montar el backup para que él ale el backup nuevamente los códigos. ¿Alguna otra duda sobre el multilink? No. Bueno, ahora viene la interfaz URTS2 de Sonfi. Es una interfaz que se controla por medio de serial. Tiene la capacidad de controlar 16 canales, es decir, hasta
controla hasta 256 cortinas como tal en cada uno de estos canales. Si los vas agrupando varias cortinas por canal. Juan Pablo, decir. No, es que era Juan Carlos. No, ese no soy yo. No era Juan Carlos. Un momentico que... Pero ahí sí me gustaría agregar que existe también una alternativa para la parte de Sunti, que es nueva, que se llama MyLink. El MyLink es un dispositivo que se conecta directamente a un toma y también te permite tener 16 canales o control hasta de 16 cortinas y es sobre Wi-Fi. Es una muy buena alternativa. También tenemos los drivers y es prácticamente un driver que es el bridge y un driver por cortina, para que lo tengan en cuenta. Listo, ahorita lo mostramos en el Composer. Bueno, este módulo URTS de Sonfit tiene se llama el MyLink. Enseguida se los muestro. Es un dispositivo es como un outlet switch y se se conecta a la energía y por medio de Wi-Fi. Compa, están preguntando que si se pueden tener dos de esos o más para el control de más de 16 cortinas en un apartamento. Sí, tú puedes tener varios conectados, o sea, existe el driver para el bridge o para el MyLink es como la dirección IP a donde está el MyLink y puedes tener varios de esos y varias cortinas conectadas a varios de ellos. Bueno, Sebastián Patiño me pregunta que si es más confiable el HT Bridge que el Multilink. Pues en realidad, desde que el Multilink vos le guardes los códigos en el backup, no va a tener ningún problema. El HT Bridge hasta ahora tampoco nos ha presentado ningún problema. Entonces, en temas de confiabilidad, no te sabría decir. Ambos han funcionado bien desde que el Multilink tengas guardado, subido el backup a la página o al puerto dentro del controlador. Bueno, si de pronto no les contesto las preguntas es porque a veces, pues mirando la presentación y todo, no veo todos los mensajes del chat, entonces si no les contesto, abren el micrófono y nos preguntan por... El HT Ethernet solamente viene por Wi-Fi, no trae puerto Ethernet de conexión. Por ahora solo lo tenemos disponible por Wi-Fi. Bueno, entonces el módulo URTS de Sonfit tiene un puerto para sensor IR, un control serial que sería el puerto donde conectaríamos la conexión serial con el controlador. Es una conexión que puede ser de DB9 a RJ45 o de 3.5 a RJ45. Tiene una salida de comunicación de RS485 y un puerto de energía de 9 voltios para su alimentación. Esta interfaz tiene el driver en el Composer que nos arrastra los 16 canales y cada uno de esos canales lo podemos configurar como cortina individual. ¿Con cuál de esas soluciones RF se puede reemplazar el hub de PowerView de Hunter Douglas? Bueno, no. Por ahora tenemos que las cortinas de Hunter Douglas no se ha logrado como leer los códigos de ellas para poderlas integrar con ninguno de los módulos anteriores. Por eso se tiene que la integración con las cortinas de Hunter Douglas se hace a través de ese módulo, ya sea el versión 1 o el versión 2, el versión 1 el blanquito
el versión 1 el negrito, el versión 2 el blanquito. Es un dispositivo que se controla por IP. Necesita para su buen funcionamiento que tenga una reserva de dirección IP, una reserva dentro del router de dirección IP, y él nos arrastra cada escena o cada cortina que tengamos creada en la aplicación de PowerView. Ahorita les muestro pues como los drivers que él es capaz de arrastrar cuando se hace la integración. Mateo, una pregunta. MyLink, el MyLink ese de que estaban hablando ustedes, ¿solamente funciona para Somfy o qué? Sí, es un producto que es solamente de Somfy para productos Somfy. Hola, ¿sí quedó solucionada la respuesta? Ok. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra duda o ya pasamos a mirar cada uno de estos drivers y la configuración en el Composer. ¿O qué más dudas hay? Les voy a compartir el link del MyLink de Somfy para que que tengan ahí ya que lo están preguntando tanto. En un momento ya se los comparto ahí por el chat. Ahí está el link, César. Ahí está el link que los va a llevar al MyLink de Somfy, que es el que se conecta a la energía y se puede integrar por IP con Control 4. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí el Composer. Ahí ya están viendo la ventana del Composer. Bueno, entonces, aquí van a poder observar los diferentes drivers de los dispositivos que estábamos manejando. Entonces, el 8 Relay ya lo vieron el día viernes, cómo se configura. Aquí lo que haríamos sería adicionarlo y por medio digamos, del driver de 2 Relay Blink, que es muy importante tener en cuenta que ya no funciona el Dual Relay, sino que es el 2 Relay Blinks, podemos hacer la conexión, tanto de ese como del outlet switch. Después de eso vienen los módulos de relés. Esos módulos de relés, los drivers, los van a encontrar en HomeTech University, en herramientas dealer, en módulos de relés. Ahí están los que están por serial y los que están por Wi-Fi. Aquí van a poder ver que en la configuración simplemente nos va a salir si está conectado o no y la IP del dispositivo. Este dispositivo lo que tenemos que hacer es en conexiones, en network, vamos a buscarlo y ahí vamos a darle la dirección IP en la que lo hayamos configurado. Entonces, tanto al de 4 canales como al de 2 canales. Listo. El serial, entonces el serial nos va a poder permitir hacer la conexión por medio de la pestaña de conexiones. Simplemente conectamos su puerto serial a una de las entradas del EA o del controlador principal. Ahora sí vamos a mirar cómo se configuran, por ejemplo, los HT, ya sea el HT Bridge para el módulo de cortinas RF o el HT Wi-Fi. Entonces, cuando conectan ustedes alguno de estos dos dispositivos, el HT Bridge o el HT Wi-Fi a la energía, él va a generar una red Wi-Fi. Esa red Wi-Fi tiene el nombre de control total. Este nombre de la red Wi-Fi nos va a permitir conectarnos a él
y la contraseña es admin1234. Cuando ingresamos nuestro computador, Mateo, un momento, Mateo, la configuración para los dos relevos simultáneos se puede hacer desde el Composer o en el módulo de control. Bueno, para el módulo de control de cortinas, esta configuración se hace directamente en el módulo. Es un enclavamiento que se hace es físicamente en el módulo. No sé si desde el Composer se puede hacer. Juanpa, ¿nos puedes ayudar con esa duda? Yo creo que solamente se puede hacer físicamente desde el módulo. Sí, solamente se hace físicamente, ya que es algo directamente en el software del módulo. Listo. Entonces, cuando nos genera esa red Wi-Fi, la contraseña es 1234, y para entrar a configurarlo, vamos a entrar a la dirección, toda esta documentación está pues en el Drive, a la dirección 192.168.4.1. Cuando entramos a esa dirección, lo que nos va a permitir tanto el módulo Wi-Fi de relevos como el módulo Wi-Fi para cortinas es elegir la red Wi-Fi de la casa a la cual nos vamos a conectar y poner la dirección IP del dispositivo. Entonces ahí es muy importante utilizar una IP libre que no nos vaya a generar conflictos de IP con otro dispositivo. Y ya después de tener esa IP que configuramos en el módulo, la ingresamos acá en el Composer, en la parte de conexiones network. Ahí ingresamos tanto la del HT Bridge como la del HT Wi-Fi. Pues cuando tenemos ya esos módulos ingresados, vamos a ir, por ejemplo, al de cortinas. Entonces, el de cortinas, como se los mencionaba, nos va a permitir controlar hasta 30 cortinas, cada una con subida, bajada y stop. Van a notar que aquí les aparece 3 clases de motores. Estas 3 clases de motores son los diferentes motores que él es capaz de manejar. Entonces, por ejemplo, para los motores Imela y PEL, vamos a utilizar los clases CAD. Para los motores Pentagrama y 1x1, los CAL. Y para las persianas Fexalum y Panorama, los CAL. Esto es dependiendo de la frecuencia que maneje cada una de las cortinas, que hay que configurarlo. Entonces, ya sabiendo el tipo de cortinas, vamos a elegir, digamos, que sea una clase L. Y al elegir la clase L, vamos a ir acá en el driver de acciones. Y parados en el driver de acciones, lo primero que tenemos que hacer es coger el control de la cortina. Con el control de la cortina vamos a presionar el botón de la parte de atrás, que es el de programación, hasta que la cortina haga un jog. Un jog es un movimiento en los dos sentidos, digamos, si es hacia arriba y hacia abajo, baja un poquito y vuelve y sube. Cuando la cortina baje un poquito y vuelve y suba, vamos a ir a las acciones y vamos a decir que la programe. Entonces, cuando le decimos que la programe, va a ir ahí, va a ser la cortina el mismo jog, y eso implica que la cortina ya quedó vinculada al módulo. Esto es el mismo procedimiento para las clase A, clase D o clase L. Esta interfaz nos va a permitir ver las cortinas en la opción de cortinas del Navigator y hacer las programaciones que necesitemos hacer con ella. Como se los mencionaba también ahorita, entonces el módulo serial de Somfy, que es el RTS URTS 2 de 16 canales, se controla por serial, su conexión. Tenemos que venir acá y darle la conexión al módulo a la entrada del controlador. Es muy importante tener en cuenta que para que nos funcione, el módulo tiene que estar en el canal 0. Para que entonces el canal 0 no puede ser programado con ninguna cortina, porque ese es el que nos va a permitir la configuración con el Composer. Bueno, César me pregunta que si el módulo HT Wi-Fi maneja varias frecuencias en 433.
Sí, él maneja varias frecuencias en 433. Mateo, qué pena, abro el micrófono y te hago de pronto la pregunta más exacta. Lo que pasa es que tengo una duda de preguntar a lo de Flexalon, porque como lo que pasa es que el motor de Flexalon es 433, no sé, punto 20 y algo. El de Pentagrama sí es 433.0. Entonces hay diferentes frecuencias que se están manejando en 433 y con el módulo Multilink solo coge las que son 433 exactas. Entonces, por lo menos, la de Flexalon, lo que me dice Francisco, hay 433.92, esa no nos coge con el módulo Multilink. Mi pregunta es, ¿con este módulo de Wi-Fi coge todas esas frecuencias? Todas no. Por eso es que él viene con esos tres grupos. Él viene con esos tres grupos precisamente para coger esas tres frecuencias. No sé exactamente cuál. Yo sé que es 433 punto algo y punto algo. No me sé los puntos, pero sí sé que las cortinas que es capaz de manejar son las que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y se han probado con los últimos motores de Flexalon. Lo que pasa es que Flexalon cambió los motores hace como 6 meses. Y nosotros manejamos muchísimo de Hunter y de Flexalon. Entonces, Sí, por eso es mi duda ahí. Con los últimos motores de Flexalon sí se probó y funcionó bien. Te puedo recomendar igualmente cuál es la frecuencia que manejan, digamos, cuáles son las 3 frecuencias que manejan ellos de los 3 grupos. Claro que sí. Exactamente, y pues no embarrarla y meterlo y que de pronto pues no nos funcione con los motores. Claro que sí. Yo les paso esa informacioncita. No sé si hoy o en la capacitación del miércoles me recuerdan y yo les tengo la información. Dale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces como les decía, aquí nos va a arrastrar las 16 cortinas que ya teníamos. El Power View de Hunter Douglas es el hub que tenemos de Hunter Douglas. Es muy importante tener en cuenta que para los versión 1 él va a aparecer directamente en la parte de Discovery, ya que para los versión 2, perdón, va a aparecer en la parte de Discovery, ya que cuenta con la tecnología SDP, Single Discovery Device, y va a poder ser arrastrado los de la versión 1 si es necesario meterle la dirección IP. Esto es importante que siempre tengan una reserva de IP en el router para que funcione de la mejor manera. Y cuando tenemos este módulo bien configurado, él inmediatamente, cuando le damos acá tenemos vinculado el módulo y le damos select scan hubs, el cuando lo encuentra y lo seleccionamos, nos va a jalar todas las escenas, que sería este driver de PowerView y Scene, y todas las cortinas que tengamos independientes con este driver de PowerView Shade. Esas son él inmediatamente nos va a traer toda la programación que tengamos disponible en la interfaz de PowerView. Listo. Y pues les puse aquí el driver, que es el que mencionábamos. Ya no funciona el dual relay, sino el 2 relay para manejar las cortinas con subida, bajada y stop. Voy a buscar acá el driver que me mandó Juan Pablo sobre el módulo directo de cortinas de Somfy y LT. Este es el que les mencionó Juan Pablo, que es el modulito que se conecta a los motores Somfy para que se comunique por medio de Zigbee con Control 4. Este sería el driver de control para esa cortina. Y para el MyLink de Somfy. ¿Sabes cuál es el driver del MyLink? Ese nunca lo he utilizado, para que nos ayudes. Sí, ese sí lo tienen que descargar directamente de la página porque es un desarrollo de Somfy directamente. Ah, listo, veo. Entonces ese sí se baja directamente. Hay 2 tipos de driver nuevos en la página de Somfy directamente porque aún no han sido certificados para trabajar con Control 4. Obviamente están en el proceso y funcionan bien, pero como no están online todavía, hay que esperar a que estén del todo certificados y probados.
En la parte de la página de Somfy pueden encontrar el MyLink, y está también para la otra tecnología de Somfy que se llama SDN, que ya es mucho más avanzada. Bueno, señores, más o menos eso era lo que quería contarles hoy. No sé qué dudas haya, inquietudes. Quedo pendiente solamente con la información que me solicita César de averiguar cuáles son las frecuencias exactas a las que trabaja el módulo HT Bridge. No sé qué otra duda o qué otra información les pueda brindar. Bueno, no habiendo más preguntas, nuevamente les agradezco mucho estar presentes pues acá como en los seminarios que estamos haciendo. Queremos que ustedes se apropien de los conceptos, se apropien de los productos, sepan cómo configurarlos y podamos llegar con esto a los clientes. Nos preguntan que si las conferencias las vamos a subir. Sí, actualmente como hay tantas personas conectándose a HomeTech University, no queremos saturar más subiendo información. Entonces, cuando terminemos esta contingencia van a encontrar todas las capacitaciones en HomeTech University. Les recuerdo, el día miércoles vamos a hablar un poquito de lo que es media a través de la red, media over Ethernet. Y el viernes la idea es que Mauricio Mejía les cuente un poquito de las perspectivas de cómo vamos a terminar este año, qué posibilidades se van a brindar, tanto desde el aspecto de la domótica como desde las visiones que tiene Camacol, para que también asistan pues como a estos dos seminarios. Y no, nuevamente muchas gracias y que tengan un feliz día.